esta clase que vamos a dar hoy, sí está un poco dura, vamos a tratar de no hacerla tan dura, pero tenemos que entender, yo también pensé, la damos, no la damos, la difícil, porque a veces son cosas, pero tenemos que decirlas porque también estamos en una clase de historia para aprender también de la historia. Y a veces no, muchas de las historias y de las vivencias de Am Israel, del pueblo judío, no fueron buenas, fueron trágicas. Y bueno, a veces trato de saltar un poquito para no traer cosas muy duras, pero también es nuestra obligación de saberla. Y si está un poco difícil, un poco dura, vamos a tratar también de saltar algunas partes, porque es la historia de todos los zares de Rusia. Ya llegamos a la historia de los zares rusos que fueron muy, muy malos con el pueblo de Israel. Y salvo alguno que otro, pero la mayoría de los zares rusos no fueron buenos con Am Israel. Y por lo tanto, si queremos saber, y vamos en orden cronológico, y bueno, aunque cada sección la estamos separando, pero de todas maneras es digno y tenemos que saber que Am Israel, todo lo que pasó, para también valorar lo que tenemos hoy en día nosotros, cuánto tenemos que valorar y agradecer a Hashem lo que tenemos hoy en día. Pero antes, me faltó decir algo de la última clase que lo dijimos en otro shiur, pero en este no lo habíamos dicho. Habíamos hablado de todo lo que fue la yeshiva de Volozhin, todo fue como de ahí salió, era la madre, conocida como la madre de las yeshivot, de las academias talmúdicas, de ahí salió todo el concepto de la yeshiva para el pueblo de Israel. ¿Quién había fundado eso? Era un alumno, el mejor alumno del Gaón de Vilna, que era el Rab Haim de Volozhin, se llamaba Iskovich, bueno, hijo de Ishak. Siempre que vemos algún apellido que termina con Ich, con Vich, ¿sí? Es Markovich, es hijo de Marcos, Iskovich, hijo de Ishak. Así se ponía, es como en Ibn o Ben Abraham, o sea, cada uno era el apellido que le ponía en ese momento. Él había sido el fundador de todo lo que fue la yeshiva de Volozhin. En una ocasión, cuentan una historia que en un tiempo había un señor que era un comerciante que viajaba mucho, lo contamos en el shiur allá en Sare Shalom, en la yeshiva de Teca. Viajaba mucho, era un comerciante, un respetado comerciante también, judío ortodoxo, que viajaba mucho. Y él, cada vez que viajaba, cuando llegaba a su casa, traía regalos. Siempre a su esposa, a sus hijos. Siempre él viajaba, cada mes se iba de viaje para trabajar, volvía y le traía regalos a su esposa, a sus hijos. Entonces un día su esposa le dijo, ¿sabes qué? Le dijo al marido, ya, ¿para qué tantos regalos? Siempre que vienes, traes regalos. Mejor te propongo una cosa. En este pueblo, en esta ciudad, no hay un Talmud, no hay un Shas de Gemara completo. Era muy difícil. Hoy en día, como dijimos, en cualquier biblioteca existen Shas de Gemara, de Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, pero antes era muy difícil. Habíamos dicho que ni el Hafez Haim tenía en su momento un Shas de Gemara. El Shulchan Aruch, para poder escribir el Shulchan Aruch, tuvo que viajar a Salónica, a Turquía, en Salónica, bueno, antes era Grecia, para poder escribir el Shulchan Aruch, porque no había un Talmud completo. Hoy en día tenemos, pero a montones. El Hafez Haim decía algo, o sea, el que tenía un Talmud completo era un privilegiado, porque no se encontraba. Entonces ella le dijo al marido, ¿sabes qué? Te voy a pedir, ya en lugar de traer regalos, cada vez que viajes, tráete un tomo de Talmud, una Gemara, y así, de a poquito vamos completando todo. Ya que completemos, vamos a avisar al pueblo de que tenemos el Talmud para todos disponible, que él quiera, es el único Shas de Gemara que va a haber en la ciudad. Y así hicieron. Digo, bueno, me parece buena idea. Y así iba trayendo cada vez que un viaje que venía, traía un tomo del Talmud, el esposo se la daba y ahí la mujer lo iba guardando hasta que después pudieron completar todo el Shas, todo el Talmud, Babli, y avisaron a todo el pueblo que era como una biblioteca, el que quiere venir, que tome, se apunta, se lo lleva, regresa, no hay ningún problema. En el Knis no había, en el Bet Midrash no había. Bueno, llegó en una ocasión
después de un tiempo, unos meses, llegó un rabino muy importante, se llamaba Ari Leib Ben Asher Gunsberg, conocido como el Shagat Aryeh. Shagat Aryeh, si ustedes le preguntan a alguien que estudia en una yeshiva, a sus hijos o a sus nietos, o a alguien, le van a decir en un momento, Shagat Aryeh era un rab importantísimo y en todas las yeshivot se estudia el Shagat Aryeh. Es muy profundo. En esa ocasión llegó el Shagat Aryeh, el Ari Leib, Rab Ari Leib Ben Asher Gunsberg, y él tenía que estar una semana en el pueblo y fue al Bet HaMidrash, quería un Talmud, no había. Le dijeron, ¿sabes qué? Si vas a la casa de esta señora, ahí tienen una colección completa y ahí puedes pedirla. ¿Me la van a prestar? Sí, claro, te la presto. Fue a la casa, le pidió, dijo, claro, ¿cuántos quieres? 2 tomos, 3 tomos, llévatelos, no hay ningún problema, jajam, lléveselo y me lo trae cuando termine. Bueno, pasan 3, 4 días, ya se va de viaje, se lo regresa, va a partir de la ciudad, ya se va a volver a su ciudad, tenía que hacer unos trámites ahí, o tenía que haber un rabino. Al final devolvió la Gemarot y le dice, mira, yo te quiero dar una verajá. La verajá que yo te quiero dar a la mujer, le dijo, no, el marido, no sé si estaba o no estaba, le dijo, mira, así como tú, o que ustedes tuvieron la intención de difundir la Torá, porque ustedes se encargaron de traer el Talmud a esta ciudad, el traer el Shas y difundir la Torá, yo te quiero dar una verajá, que tus hijos, eran niños, bebés, pequeños, que tus hijos también tengan el sejud de difundir la Torá en el mundo. Esa es la verajá que le dio, amén, perfecto, se fue. Estos hijos, este hijo chiquito, fue el Rav Haim de Volozhin, que el Rav Haim de Volozhin fue el hijo de la señora que había traído, se había preocupado de traer el Talmud al pueblo. Entonces, al final, le tuvo el sejud de tener a Rav Zalman de Volozhin, que era un rabino importantísimo. Era el hermano de Rav Haim de Volozhin, que no hablamos mucho de él. Rav Zalman de Volozhin dice que era impresionante, sabía todo el Shas de memoria, todo completo, a la altura del Gaón de Vilna. La diferencia entre el Gaón de Vilna y él era que el Gaón de Vilna se sabía el Shas de memoria de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Hoy yo les digo, dígame Ashre de memoria, de atrás para adelante. No de adelante, el Ashre. O dígame un pasuk. No el Ashre, un pasuk del Ashre de atrás para adelante. Es imposible. El Gaón de Vilna era toda la Torá, todo el Tanaj y todo el Talmud de memoria de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. El Rav Zalman de Volozhin también se sabía todo de memoria, nada más que no de atrás para adelante, sino de adelante para atrás. Esa es la única diferencia que había. Y el hermano Rav Haim de Volozhin, que no era de la inteligencia de Rav Zalman de Volozhin, fue el que fundó la yeshiva de Volozhin y de ahí salieron todas las yeshivot y se esparció la Torah en el mundo. Cuando uno hace una sedaká o un gesed, piensa a veces que lo está haciendo para el otro, pero no, realmente lo está haciendo para uno mismo. Todo vuelve, es como un boomerang. Las cosas buenas, también las cosas malas. Es como un boomerang. La persona hace una misvá y piensa que la misvá la está haciendo para el prójimo, para el otro. No, la misvá es para uno mismo lo que está haciendo. Y eso es lo que dijimos también en la perashá, que habla de la sedaká y todo. Esto era para entender quién era Rav Haim de Volozhin y de dónde viene su verajá. Hacia el fin del siglo XVIII, estamos hablando 1790, 1780, a fin del siglo XVIII, Rusia contaba con una reducida población judía. No eran muchos los judíos que vivían en Rusia, habían en otros lados, en Polonia. Pero con las frecuentes particiones de Polonia, porque de repente Polonia, así como Lituania, un día pertenecía acá, otro día pertenecía acá, otro día la conquistaba Alemania, otro día la conquistaba Rusia, y así se iban partiendo. Lituania pasaba lo mismo. Cuentan que en la época de la Shoah, antes de la época de la Shoah, uno se levantaba y decía, bueno, hoy ¿a quién pertenece Lituania? ¿A Rusia o a Polonia o a quién? Así cada día era impresionante cómo iban cambiando de dueños. Pero con las frecuentes particiones de Polonia, que era más o menos entre 1772 y 1795, Rusia ahora, porque anexó una parte de Polonia, entonces llegó a tener más de 1 millón de judíos. Estamos hablando de prácticamente una población judía muy pequeña, ahora anexa a Polonia o parte de Polonia, entonces pasa a tener estamos hablando del fin del siglo XVIII, una población judía de 1 millón de Yehudim. Pero hacia el siglo XIX, estamos hablando 100 años más, la población judía en Rusia se incrementó en 5 millones. O sea, de 1 millón de judíos en 100 años se incrementa a 5 millones. Eran la más grande población judía mundial. Estamos hablando
siglo XIX. Si lo vemos, cómo se aumentó tanto la población de judía, también vamos a ver que son los caminos de Boreolam, que va aumentando tanto, de repente, de tan poquito, se va aumentando tanto la cantidad de Yehudim en el mundo, porque siempre Boreolam, Boré Refuá la Macá, Magdim Refuá, adelanta, cuando sabe que de algún momento va a venir una tragedia, una cosa mala, entonces adelanta y crea la Refuá. En ese caso, sabe que va a venir una Shoah, entonces de repente la población judía creció inmensamente. Eso es en la profundidad. Pero vamos a ver a simple vista, no vamos a ver, no lo vamos a ver vamos a verlo a simple vista. Los rusos entonces estaban preocupados por la competencia de los comerciantes judíos, obvio, como pasa en cualquier parte del mundo. Cuando empiezan a crecer, empiezan a trabajar, entonces ahí se empiezan a preocupar. Por lo tanto, el zar Alejandro I, que lo llamaban el zar de todas las Rusias, él restringió a los judíos vivir en solo 25 provincias. Rusia era un país muy grande, entonces él los restringió, dijo solamente los judíos pueden vivir en unas provincias que estaban marcadas, ahí pueden vivir los judíos. Vivían en ciudades muy pequeñas, en pueblitos, llamado shtetl, o shtetl, no sé si algunos saben lo que es un shtetl, son pueblitos. Exactamente, fuimos en Rusia, en Polonia, en Lituania, había lo que se llamaba el shtetl, eran pueblitos, poca gente, Yehudí, la mayoría de los que o casi todo el pueblo era judío, tenía lo que se llama un goy Shabbos, ¿no? Para Shabbat, para hacer las cosas de Shabbat, pero siempre era un pueblo pequeño, habían goy también, y ahí vivían, pero desgraciadamente vivían en la absoluta miseria. O sea, el que podía vivir en las ciudades era diferente, pero en los pueblitos, ¿cuánto se puede obtener? Algunas ferias que hacían ahí, comerciales y algo, pero no había mucho. El reinado de este zar, desgraciadamente, duró y todo, porque Minashamayim lo manejan así, duró 30 años. Imagínense un déspota que odia a los Yehudim durante 30 años, no es uno que, 5 años, 6 años se murió. Este zar Nicolás I, el zar de todas las Rusias, también llamado el zar de hierro, fue una calamidad para el pueblo judío, fue tremendo. Y a su vez para la rusificación se llamaba, o sea, él quería rusificar a los judíos convertirlos en rusos, a través de lo más preciado del pueblo de Israel, que son los niños judíos. Él dice, los grandes ya están grandes, los grandes no van a cambiar de mentalidad, me van a mentir, van a ser como los marranos, como los conversos que por un lado mostraban una cosa, pero ocultamente mostraban otra. Yo voy a atacar el problema judío de raíz. Entonces, los grandes ya están, pero voy a agarrar a los niños. O sea, yo quiero los niños, que son el futuro. Los primeros años del siglo XIX, que son más o menos 1810, 1820 más o menos, marcaron el comienzo, estamos hablando que era más la independencia de México, cuando ya era después de lo de Napoleón, que se empezaron a independizar, la emancipación de todos los países latinoamericanos se empezaron a separar de España. Ahí marcaron el comienzo de un cambio significativo para la vida judía en lo que se llama la Europa del Este. ¿Por qué? El cambio tuvo muchos niveles. Primero, como dijimos, hubo una explosión demográfica impresionante, lo que fue cómo empezó a crecer el pueblo judío. La población judía se disparó durante el siglo XIX, algo que siempre venía creciendo normalmente, pero en el siglo XIX, como que previendo a lo que va a venir más adelante, se dispara la población judía. Se estima que en el momento de las guerras napoleónicas, o sea, cuando era toda la emancipación, cuando Napoleón, a fines del siglo XVIII, 1798, 1800, los primeros años de 1800, se estima que en el momento de esas guerras había alrededor de 2.2 millones de judíos en el mundo. ¿Sí? Más o menos 2 millones de judíos, se estima más o menos eso. En el mundo, acá tienen la cuenta más o menos. Estoy hablando yo creo que en el mundo, sí, en el mundo. Bueno, pensé que era de Rusia, no, en el mundo. En el mundo. 2.250.000 judíos en el mundo.
Para el año 1880, o sea, después de 80 años, sube a 7.500.000. Era algo impresionante, como de 2.200.000 sube a 7.500.000. Sí, exactamente. Para el año 1900, sube a 9 millones de judíos en el mundo. O sea, fue creciendo increíble, de una manera. Se dan varias razones. La razón ya sabemos, ya explicamos. 1800, en 20 años sí, casi 1,5 millones. Entonces, de 1880 a 1900. Se estima, puede ser 1910, más o menos, un poquito más, un poquito menos. En 1900 dijimos 9 millones. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta explosión? Hay muchas razones para esta explosión demográfica. Una es que no es tanto a veces el aumento de la tasa de natalidad judía como la disminución de la tasa de mortalidad judía. O sea, ya antes los bebés nacían y morían. Ahora, especialmente, como dijimos, en el área mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque había un poco más de cuidados, un poco más de ciencia, ya no morían tantos como antes. Aparte, los Yehudim se empezaban a casar más jóvenes. A los 14 años, un hombre entre los 14 y 16 ya estaba casado. Sí, entre los 14 y 16 años, en esa época ya estaba, hombre estamos hablando, no mujeres. Ok, mujeres a los 13 años ya. Entonces había mucho más hijos que traían al mundo. Estos matrimonios jóvenes ayudaron a aumentar el número de familias y de niños que nacían. Lo estamos hablando eso a simple vista. Sabemos que todo, como explicamos antes, hay otro motivo, pero a vista natural hay otro factor también, que es el factor de la llegada de la revolución industrial. En ese momento en Europa del Este, la urbanización de su población ya empezaron, entonces ya había otras comodidades. Los judíos, en verdad, siempre habían vivido en comunidades pequeñas, en aisladas, siempre, como dijimos, en lo que se llaman los shtetl, siempre en pueblos, en granjas, vivían en lo que es en áreas rurales, pero eran como siempre, hasta ahora, habían sido un pueblo agrícola, que vivía entre los campesinos de Rusia, los campesinos de Polonia. Pero ahora ya empezaron a industrializarse. La ciudad de Varsovia, en ese momento, tenía una población muy insignificante. En el siglo XVIII, era una ciudad, no era un pueblito Varsovia. Entonces, era un pueblo, la población judía era muy insignificante. En 1850, tenía 125.000 judíos. En 1850, 1860, Varsovia tenía 125.000 judíos. Pero en la época de la Segunda Guerra Mundial ya tenía una población de 350.000 judíos. O sea, lo que era Polonia, Varsovia. O sea, fue creciendo también tremendamente. Los judíos empezaban a llegar a las ciudades por varias razones. O sea, de los pueblos empezaban a abandonar, ya se empezaban a industrializar, yendo de los shtetl a los pueblos. Las ciudades, entonces todo eso significó una oportunidad de salir adelante, ya no siempre estar, sabemos que con la emancipación, con Napoleón, se cambió todo, entonces la gente se cambiaba y también desgraciadamente se cambió porque la asimilación también era tremenda. Significaba ir a la ciudad, significaba tener un trabajo, significaba salir de la granja y salir adelante. Todo eso durante el siglo XIX, el pueblo judío pasó de ser un pueblo rural a un pueblo urbanizado. Ya, se cambió, ya, ¿quién ahora trabaja en el campo o trabaja en la granja? O sea, cambió la manera. Los judíos habían sido leales al zar durante la guerra napoleónica, habían sido leales al zar ruso. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijimos que cuando vino Napoleón, dijo el Rab Salman de Liadi, el Baal Hatanya, el primer rebbe de Lubavitch, él había dicho, si los franceses ganan la guerra, si Napoleón gana la guerra, entonces va a haber mucha abundancia para el pueblo judío, va a haber honor para el pueblo judío, va a haber derechos para el pueblo judío. Pero, desgraciadamente, va a haber mucha asimilación en el pueblo judío, dijo el Baal Hatanya. Pero si gana el zar de Rusia la guerra contra Napoleón, entonces el pueblo de Israel va a seguir presionado, va a seguir dominado, va a seguir pobre, pero se va a mantener como pueblo judío. Así dijo el Baal Hatanya. Los que estaban en Rusia, los judíos de Rusia, se quedaron, eran leales al zar ruso,
Desgraciadamente, esa lealtad fue recompensada con una serie de decretos que en la historia del pueblo judío son los peores decretos que fueron sometidos los judíos. Eso fue en recompensa por la lealtad del pueblo judío que le tuvieron al zar ruso. Comenzó como dijimos, con el zar Alejandro, habíamos dicho, el zar Alejandro a principios de la década de 1820, continuó con su hijo Nicolás y luego continuó con Alejandro III. Y más adelante todo esto era la familia Romanov, ¿sí? La familia Romanov, que eran al final, después terminaron fusilados toda la familia. Pero con la Anastasia, que nunca se supo si la mataron o no lo mataron, era una familia, la familia rusa, la familia de los zares. Sí, la familia de los zares, la familia Romanov, apellido Romanov. La intención de los zares, ¿cuál era? ¿Cuál era la intención de los zares? La intención de los zares era la destrucción total del pueblo judío. Se dice que el ministro del zar, un ministro muy importante del zar ruso, dijo que el programa judío del gobierno ruso era así: 1/3 exterminio, 1/3 de emigración, que se vayan, y 1/3 de asimilación y conversión. Esa era la idea que tenían los rusos, que 1/3 se asimile, 1/3 exterminarlo y 1/3 que se vayan. Esa era la idea que tenían los rusos. La eliminación del pueblo judío en Rusia era uno de los objetivos de los Romanov, de la familia Romanov, que eran las familias del zar. Esa actitud la heredó también más adelante la revolución bolchevique, la revolución rusa, que vamos a hablar más adelante, cuando destituyen a los zares y empieza lo que es los bolcheviques, el gobierno socialista. Esa actitud también la habían heredado más adelante el gobierno comunista. Los líderes de la revolución, sí, exactamente. Lenin, Stalin y Trotsky, pero no se llamaba Trotsky, era judío, vamos a ver, Lev Davidovich Bronstein. Bueno, vamos a ver, los decretos ahora, ahí en la época comunista eran diferentes los decretos, pero el propósito era el mismo. El primer decreto principal que entró en vigor en 1825 fue el establecimiento de un área para los judíos. Los judíos lo empezaban a mudar de todas las áreas, se tienen que establecer, los sacan y los ponen en áreas designadas para los judíos. Esta era un área dentro de Rusia que se permitía vivir, era como un gueto gigante, pero ahí era donde vivían los judíos. No se le permitía salir de esa área marcada y a los judíos no se les permitía vivir en ciertas ciudades, por ejemplo en Moscú o en San Petersburgo tenía prohibido un judío pisar ahí, lo mataban, a menos que tenga un salvoconducto o un permiso del zar, pero si no, un judío no podía vivir ahí. Una ciudad tan bonita, San Petersburgo, preciosa, espectacular, ¿no? Unos museos hermosos, unos palacios, el yehudí no podía pisar San Petersburgo. El decreto impidió entonces que cualquier posibilidad para que los judíos avanzaran económicamente, porque ahora que ya llegó la emancipación y salió que ya el judío ya puede ahora abrirse, pero ahí era una protección supuestamente para los rusos, era un gueto a gran escala lo que habían hecho. A los judíos se les impidió vivir en cualquier lugar dentro de los 55 kilómetros de la frontera rusa. O sea, en cualquier lugar donde esté la frontera rusa con cualquier país, ningún judío podía vivir ahí, tenían que estar alejados 55 kilómetros. ¿Por qué? Porque los rusos decían que era un riesgo que un judío pueda vivir cerca de la frontera, porque se puede pasar del bando enemigo. Entonces no dejaban que los judíos vivan cerca, o se tengan que vivir más de 55 kilómetros lejos de la frontera. Eso significó que unos 100.000 Yehudim fueron obligados ahora a convertirse en refugiados, porque o te vas del otro lado, sin país, sin patria, sin nada, o te quedas de este lado, pero alejado de la frontera. El zar también prohibió que los judíos vivir, como dijimos, en las principales ciudades de Rusia, no podían vivir, en Moscú, en San Petersburgo. También los judíos fueron expulsados de Kiev. Kiev hoy es Ucrania, pero antes es Rusia, ahora la quiere volver a obtener Rusia, ¿no? Vivían en los pueblos pequeños alrededor. Todo esto estaba destinado a asegurarse que los judíos no pudieran adaptarse, o sea, moverlos de acá, para que no se adapten y decidan o se van o se convierten. En 1840, el zar Nicolás I
produjo lo que se llama el Mein Kampf, ¿no? Es como mi lucha, lo que se llama. Mein Kampf, bueno, sí, Mein Kampf, muy bien. Mein Kampf, quiere decir, ahora, la lucha de los 1840. Él hizo, vamos a ver qué es la lucha de los Romanov. El zar había dicho que la razón por la cual los judíos no pueden, ¿por qué los judíos no se asimilaban en ese momento tanto pero después sí, a la sociedad rusa? Y él decía, toda la razón es por su terrible religión, por su Talmud, así decía, por su libro maldito que es el Talmud. Por eso los judíos no se están asimilando a la religión rusa. En Europa había una expresión que cuando decía un judío de una academia, un judío de una yeshiva, decían el judío Shas. Shas quiere decir, es un acrónimo de los 6 órdenes de Mishnah. Entonces así le decían el judío del Talmud, que sabía cómo ser judío. Él decía, el judío del Talmud es el judío que sabe cómo ser judío, hay que eliminar el Talmud. Ellos estudiaron Talmud por muchos años, entonces ellos tienen la oportunidad de comprender lo que es un judío. Por lo tanto, yo tengo que eliminar ese Talmud. El zar también dijo que el problema de los judíos era que se consideraban a sí mismos en el exilio, porque fueron sacados de ahí, de Israel, de Palestina, y por lo tanto, diariamente están esperando que venga el Mashiach y los lleve de regreso a Eretz Israel. Todas estas cosas, el zar decía que eran incompatibles con el patriotismo ruso. No son patriotas. Por lo tanto, nombró una comisión, se llama la comisión, una oficina de asuntos judíos. El propósito era destruir al pueblo judío. Parte del programa fue el establecimiento de escuelas que eran apoyadas por el gobierno ruso, y eso era lo que había pasado en Volozhin, que quería transformar esa yeshiva de 500 alumnos, que no existía en ningún lugar, una yeshiva o un lugar donde se sienten 500 alumnos a estudiar, y quería transformar ahora en que estudien solamente 1 o 2 horas diarias Torah y todas las demás horas que se estudie otras cosas. Y fue por eso que se cerró la yeshiva de Volozhin. Entonces ahora él quería enseñarle cómo rusificarlos, cómo convertirlos. También ordenó disolver todos los consejos religiosos judíos, o sea, todas las comunidades judías las disolvió, y obligar a los rabinos que tenían que hacer pruebas a ver si son competentes para ser rabinos o no. O sea, todo rabino ahora tenía que ir a hacer una prueba. ¿Prueba de qué? A ver si eran competentes. Las pruebas tenían que hablar ruso, que la gran mayoría no hablaba ruso, sino que hablaba yiddish. Tenían que saber leer y escribir, y tenían que tener conocimientos de toda la historia rusa. Obvio que a los rabinos no les interesaba ahora de repente ir a una universidad o una academia para estudiar todo eso. Ningún rabino incluso no estaban interesados en hacer esas pruebas. La primera mitad del siglo XIX en Rusia fue una época aterradora para los judíos. Fue algo tremendo. Eran constantemente atacados por las autoridades, les imponían decretos, cada vez le cambiaban el decreto, y al final eso se fue prolongando y cada vez más. 30 años estuvo como rey, como zar Nicolás. La suma de todos esos decretos, sí, vamos a adelantar un poquito, tantos decretos, tantas presiones, finalmente iba a traer nuevos movimientos en lo que es Europa del Este contra los judíos, lo que a su vez generaría también otros movimientos judíos para contrarrestarlos. Había varios movimientos que se fueron creando, ¿sí?, para defenderse de todos estos movimientos. Vamos a ver más adelante, vamos a estudiar todos los movimientos que había, ¿sí?, dentro del pueblo judío. El zar estaba consciente de que el Talmud, como dijimos, era la raíz de ese apego que tenían los Yehudim hacia la fe. Por lo tanto, decretó la quema del Talmud. Él decreta que todos los Talmud que se encuentren en Rusia o en sus dominios, y no solamente el Talmud, sino todos los libros judíos que explican el Talmud, debían pasar, y aparte debían pasar por una rigurosa censura. Y ahí viene toda la época de la censura también que él impone, y por eso hasta hoy en día mucho el Talmud está censurado. Muchos de varios pasajes que habla de Yeshu y de varias cosas están censurados. De esta época también, hubo una época antes, pero también ahora la época, exactamente. Todo esto es la época de los pogrom. No voy a hablar mucho de los pogrom porque eran muy difíciles, alguno que otro.
Sin embargo, el zar se dio cuenta que estas medidas no eran suficientes para resolver el problema judío. No era suficiente con el Talmud y con la censura y con quemarlo. Había una cosa que era el servicio militar. El servicio militar era forzado. Y la expulsión de los judíos de los pueblos apenas había surtido efecto sobre esa ética y sus costumbres. Él quería moverlos para que los judíos dejen de ser judíos. Como que no dio mucho resultado. Después de haber emitido 600 decretos contra los judíos, 600, ¿sabes? Son 600, cada día sacaba un decreto nuevo. Uno se levantaba en la mañana y a ver con qué amaneció el zar y qué nuevo decreto contra los judíos. Increíble. Después de haber decretado la quema del Talmud, después de 600 decretos, el zar Nicolás, que gobernó Rusia de 1825 a 1855, durante 30 años, ahora encontró una nueva manera de atacar al judaísmo y una nueva manera de asimilar al pueblo judío. Como dijimos, ahora era a través de los niños. Si no me dio resultado con los adultos, con los grandes, ahora voy a buscar que me dé resultado con los niños. Desde principios de la década de 1700 hasta la década de 1820, los judíos siempre estaban obligados a prestar servicio en el ejército ruso. Como cualquier otro habitante, tenía que participar, tenía que estar en el ejército. Sin embargo, siempre un judío podía comprar legalmente su salida. Con dinero compraba y le daba la excepción. Si pagaba una cierta cantidad de dinero, entonces ya lo exceptuaban del servicio militar ruso. Siempre así, obligación, pero casi nadie participaba porque eran todos, de alguna manera u otra, siempre con soborno, con shohad o pagando, ya se evitaban el servicio militar. Como parte del programa del zar para quebrantar al pueblo judío y, como dijimos, forzarlo a convertirse y a su vez ayudar al exterminio de una parte, como dijimos, una tercera parte, ya no podían aceptar, uno de los decretos fue no aceptar dinero, ya no puede exceptuarte un judío del servicio militar. Ni con toda la cantidad de dinero que traiga, todos tienen que hacer el servicio militar. Y todas las comunidades judías tienen que cumplir con su cuota. Cada comunidad se le estipuló una cuota, depende de la cantidad de miembros que tenían. Ustedes tienen que mandar 100 jóvenes al servicio militar, ustedes tienen que mandar 10, de acuerdo a la comunidad. Pero lo terrible fue que el 26 de agosto de 1827, el zar Nicolás promulgó una nueva ley que se la conoció como el decreto de los cantonistas. ¿Qué son el decreto de los cantonistas? Cantón era un distrito militar, el cual era un lugar donde se reclutaban a los jóvenes para el servicio militar. Eso era el cantón, así se le decía. Entonces, el decreto era que los niños judíos entre los 12 y los 18 años tenían que obtener un entrenamiento militar. Todos tenían que, antes del Bar Mitzvah, tenían que mandar, justamente la idea era antes del Bar Mitzvah, que manden un año antes, tenían obligación de mandar a los niños a lo que era un entrenamiento militar. Pero el problema era que el entrenamiento militar duraba 25 años. ¿Sí? Quiere decir que empezaba a los 12, imagínense, y era obligación 25 años de entrenamiento militar, obvio, al principio de entrenamiento, después se iban de su casa. Vamos a ver, pero el problema no es que no se iban, el problema es que se lo sacaban de su casa. Entonces, ahora, ¿qué pasó? ¿Y a dónde era el servicio militar? No era que iban al servicio militar y a la noche volvían a su casa. No, era muy apartado, eran lugares muy apartados, muy remotos de su casa. Todo era con el fin de hacer olvidar a los niños sus raíces judías. Por eso, desarraigarlos. Por eso decías, yo no puedo con los adultos, entonces ahora voy a desarraigar a este pueblo en un futuro. Lo que voy a hacer para que ya se olviden de la Torá. La siguiente era la orden. Los menores judíos serán colocados en establecimientos de entrenamiento preparatorios para servir al ejército del zar por 25 años, durante los cuales serán guiados a fin de aceptar al cristianismo. O sea, eso era, la idea es sacarlo. Incluso se reclutaban, la orden era a partir de los 12, pero no se cumplía la orden. Se reclutaban a niños más pequeños de hasta 8 años. Y eso era, la orden no era 8 años, pero se reclutaban. Cada comunidad tenía la obligación de enviar una cuota fija de niños, ¿sí? Bajo pena de muerte en caso de no hacerlo. Los desesperados padres sobornaban entonces a los miembros de la Keilah
y a los funcionarios del gobierno para que reclutaran a otros niños en lugar de ellos, porque había una cuota. O sea, esta comunidad me tiene que mandar 100 niños. Entonces, había que cubrir esa cuota. Si no cubrían esa cuota, que le tenían obligados, entonces era un problema para esa comunidad. Entonces, los que tenían dinero podían pagar para evitar que sus hijos no vayan y que no se complete la cuota con sus hijos. Pero incluso las distintas comunidades judías empezaron a contratar profesionales, secuestradores profesionales, las comunidades judías, quienes eran llamados los japeros, que secuestraban a los niños de las granjas, a los niños de los pueblos, y con eso completaban las cuotas, porque ellos habían pagado. Entonces, no, Yehudim. Sí, pero Yehudim pobres, Yehudim de campo, Yehudim campesinos, Yehudim hijos, porque pagaban para mandar a los otros, para que no tenga que uno que mandar a su hijo. Y así también falsificaban la edad al presentar, o sea, trataban de salvar a ver de qué manera. Yo digo, sí es difícil, pero mamá, hay que ponerse en los zapatos. Yo no quiero juzgar ni a uno ni a otro, pero la cuota había que cumplirla. Y o se llevan a su hijo o uno paga y a ver a quién se llevan. Pero en este caso, y mandaban a buscar a niños de otros lados. Entraban a las casas de noche y a veces les arrancaban a los niños, desgraciadamente, de la mano, de los brazos de su madre. En otros casos, a veces ponían trampas a los niños. Los rabinos del Estetel no podían hacer nada, los rabinos de los pueblitos no podían hacer nada porque era una corrupción ahora dentro de la misma comunidad judía, que pagaban para que se lleven a otros. Bueno, todo esto ocasionó un resentimiento popular dentro del mismo pueblo Am Israel en contra de las instituciones judías y en contra del mismo judaísmo, porque esto es el judaísmo, mejor yo me voy, se acabó, no quiero saber más nada. El Rebbe de Lubavitch, en ese momento, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, era el tercer Rebbe de Lubavitch. Él tenía una organización clandestina que logró salvar la vida de miles de niños, de que él de alguna manera los sacaba como clandestinamente y los sacaba del país y los mandaba a Estados Unidos o los mandaba a otros lados. Él tenía toda una red clandestina que logró salvar. Pero la cuota es la cuota. No importa, la cuota, ahora hay que salvar, la cuota es la cuota, pero ¿qué hago? Empiezan a sacar a los niños que más puedan. Ese es el Rabbi Menachem Mendel, el Tzemach Tzedek, se lo conoce, era el tercer Rebbe de Lubavitch. Después de un tiempo, el zar como que le bajó un poquito y él dijo que si no pueden completar la cuota con niños, podría algún familiar, ya sea padres o tíos, completar esa cuota. ¿Sí? También era drásticamente, pero la podían completar así. Otros padres, hasta para que su hijo no tenga que ir al servicio militar, mutilaban a sus hijos. O sea, de repente, era preferible quitar un dedo y que se quede conmigo, que mandarlo, porque no, él no puede servir al servicio militar, le falta un dedo. Una vez lo contamos, me contó el Rab Dines, una vez lo traje a hablar acá. Él, cuando era muy pequeño, me contó que conoció a un tío abuelo, un hermano del abuelo, y el cual, él era muy pequeño, y lo conoció, ya era muy anciano el tío abuelo, y le mostró como a él le faltaba un dedo. Y le dijo, y le decía, me contó, él le decía, ¿ves este dedo? Cuando iba a ser mi bar mitzvah, aparte de comprarme mi talet y mi tefilim, mi papá consiguió una pistola y me mutiló el dedo. Y le dijo, ¿para qué? Para que yo no pueda apretar el gatillo, para que yo no pueda disparar. Y de esa manera no me lleven al servicio militar, y aquí estoy. Porque mi padre prefería tener un hijo Baal Mun, un hijo defectuoso, pero un hijo Yehudí y no asimilado, porque una vez que se iban, era muy difícil. Después de 25 años, un niño a los 12, a los 8, 9 años que lo lleva, de 25 años, ya se olvidó de todo, le hacían olvidar de todo. No solamente que comían. Le dice, y le decía con entusiasmo, este dedo me lo mandó a volar mi papá. Así le explicaba el Señor, con entusiasmo, el tío abuelo, con orgullo. Así fue mi bar mitzvah. El decreto consistía en que mientras los gentiles rusos necesitaban enrolar a 7 de cada 1000, o sea, así era la cuota, 7 de cada 1000 tenían que ir al ejército, en cambio los judíos eran 10 de cada 1000. No es una diferencia pequeña, porque los judíos en proporción eran mucho menos que los rusos, entonces la proporción era mucho más.
El porcentaje era totalmente desproporcionado, dado que los judíos eran una ínfima cantidad en proporción a los rusos. Pero en época de guerra, los rusos debían enrolar 9 de cada 1000, mientras que los judíos 30 de cada 1000. Esa era la diferencia en épocas de guerra. A los niños, como dijimos, desde los 8 o 9 años se los llevaban, pero no le daban instrucción militar. ¿Cómo le van a decir a un niño que cargue un rifle a los 8 años? No hay manera que pueda cargar. Aparte, no eran como hoy en día. Los rifles eran de hierro pesado, ¿sí? Entonces, luego los mandaban al frente. Desgraciadamente, iban al frente y caían como moscas. ¿Cómo van a mandar a un niño al frente? Como no tenían habilidades militares, entonces, por lo tanto, no ayudaban en las batallas. Y por lo tanto, cuando se perdían las guerras, acusaban a los judíos porque no habían sido patriotas y no habían luchado bien. Pero ¿qué van a luchar bien si no tenían ninguna experiencia y eran niños? ¿Y cómo van a pelear bien contra...? Los acusaban, eran acusados de desertores. Cuando Rusia perdió la guerra contra Japón, creo que fue en 1904, 1905, se desató una ola de pogroms para castigar a los padres de estos niños judíos que en verdad habían muerto en la guerra, que fueron acusados de traicionar a la patria por no haber defendido bien a Rusia. ¿Qué van a defender bien a Rusia si eran unos niños pequeños? ¿Sí? Y como perdió la guerra contra Japón, Rusia en ese momento, acusaron a los judíos. Dado que los padres que contaban con mejor posición económica, siempre, como dijimos, lograban comprar una excepción para sus hijos, entonces el servicio militar, ese de 25 años, recaía principalmente a los más pobres, porque eran los que no podían comprar, los que no podían sobornar, no podían dar soja. Entonces, desgraciadamente, eran los que sobre ellos recaían. Cuando los soldados se presentaban en las casas judías, se producían escenas muy fuertes, porque le sacaban a las madres, a los niños de apenas 8 años, y desgraciadamente ya no los volvían a ver nunca más. Había algunos que volvían, pero asimilados, pero los que volvían. Cuando la policía se llevaba a los niños, se producían de veras escenas desgarradoras. Decían, es peor que llorar a los muertos. ¿Por qué? Porque cuando los niños se alejaban de sus casas y de la casa de sus padres, la separación era por lo menos por 25 o 30 años, en la mayoría de los casos era para toda la vida. Entonces, hubo un yehudí, Isaac Levin, él fue testigo, y vio como venían carros, no había coches, entonces los traían como si fueran que van a recoger a los perros en la calle. Y los llevaban unos carros y ahí traían y los subían a los niños, así se los llevaban. Los soldados los sacaban de la casa, los metían ahí, los depositaban, luego cuando se llenaba este carro lo pasaban a otro carro, y ahí cuando él estuvo ahí y él describió, Isaac Levin dijo, la persona que no presenció la terrible separación de los pequeños de sus padres, la persona que no oyó sus impotentes lamentos que atravesaban los cielos, entonces esa persona no sabe lo que realmente es una tragedia. O sea, la persona que no estuvo ahí oyendo no sabe lo que es una tragedia. Muchos a veces los papás le daban a los hijos un pequeño libro de Teilín y les decían, por favor, sigue siendo judío, no te apartes, sigue siendo yudí, pase lo que pase, no abandones el judaísmo. Desgraciadamente, me quiero saltar un poco porque son cosas difíciles, ¿sí? Y le voy a saltar un poco porque si esta cosa, una vez hubo con el Rav Haim de Brisk también, de una mujer, una vez lo contamos, una mujer viuda que tenía que salir a trabajar y al final tenía sus hijos. Y entonces, cuando sabían que venían estos señores de la policía, inmediatamente metían a todos los niños que estaban en la calle, los metían a la casa, porque agarraban a cualquier niño y se los llevaban. Entonces, esta mujer que tenía que trabajar, era viuda y tenía que trabajar para mantener a su familia. Entonces, desgraciadamente, los hijos estaban en la calle y agarraron a los niños, se los llevaron. Después, cuando volvió, fue algo tremendo que tuvo que venir el Rab de Brisk a decirle que sus hijos se habían ido. Y fue algo tremendo, no lo quiero mencionar porque es momento difícil. Pero bueno, había cuando un escritor revolucionario ruso, que él estuvo y él vio a unos niños que se los llevaban. Y él escribió así, se llamaba Alexander Herzen, él escribió, dice así, los niños eran transportados a pie a zonas muy remotas, travesías que a veces duraban meses. Había caminos lodosos, de nieve, de hielo. Dice, estos niños fueron llevados en condiciones muy duras, él escribe, porque él se encontró a lugares helados, con malas condiciones sanitarias. No todos los niños de 8 años pueden caminar 20 kilómetros por día.
eran caminar 20. En una ocasión, se encontró, Alexander Herzen, no era judío, se encontró de camino a los montes Urales, él se estaba yendo, se encontró con una caravana de niños y registró exactamente las palabras que él habló y lo que le contestó el soldado. Cuando se encontró con el soldado le dijo, ¿qué estás llevando? ¿A dónde estás llevando a estos niños? Le dijo el soldado, reunimos a un grupo de estos judíos de edades de entre 8 y 9 años, la mitad de ellos no llegarán a Kazán. Kazán es una provincia, la mitad de ellos no van a llegar. Los pequeños caen como moscas, le decía el capitán, el oficial. El oficial que me los entregó me dijo que esta misión era una verdadera desgracia. Le dice, estos niños judíos son raquíticos, no tienen fuerzas, solo ven gente extraña por todas partes, no tienen papá, no tienen mamá, nadie que los acaricie. Y entonces oyes por ahí uno tosiendo y al final se muere. El periodista ruso, este que vimos acá, escribió, fue una de las escenas más terribles que yo haya visto en mi vida. Se les obligaba a marchar, pobres niños de 12, 13 años, con rifles pesados. Entonces yo tomé la mano del oficial y le dije, por favor, cuídelos muy bien, por favor tenga usted piedad de ellos. Y sabiendo que no podía contener mis lágrimas, subí a mi carro y me fui. Eso escribió este escritor ruso sobre estos niños. Y eso que no vio nada, porque los niños a veces se los llevaba para que se conviertan al cristianismo. Incluso hubo una tasa de 60% de suicidios entre los niños. Imagínense, 60% se estima, porque muchos en una oportunidad le dijeron a muchos niños que dijeron que va a venir el zar Nicolás y tenían que bautizarse, y todos aceptaron. Entonces, ¿cómo se iban a bautizar a tantos niños? Eran 400 niños y niñas. Entonces, en un río, los echaban al río y de ahí se bautizaban, pero ellos, sin darse cuenta, los soldados, los niños se cargaron de piedras en la ropa. Entonces, cuando estaban esperando que salgan de ahí del bautizo, al final nunca salieron. Y así, niños y sí, también. Pocas, pero en ese caso había niños y niñas, unas pocas niñas también que se llevaban. Increíble para nuestra cómoda generación el poder captar la crueldad con la que fueron sometidas las generaciones pasadas. Nosotros hoy en día estamos en un Gan Eden prácticamente. Evidentemente todo eso es parte de la Geulá. Nada más quiero contar esto, ya con esto acabo. Cuando en 1843 el Tzemach Tzedek, el rabe que dijimos de Chabad, fue con él, era el tercer rebbe de Lubavitch, fue con él, el hijo de Rab Haim de Volozhin, fue para interceder ante el zar por el tema de los niños cantonistas. No podían entrar a San Petersburgo, dijimos que era prohibida, pero como ellos tenían un permiso, iban a hablar con el zar, entonces les dieron permiso, entraban a San Petersburgo. Fueron a San Petersburgo. Les tocó justo en 1843, les tocó estar ahí Rosh Hashanah y Kippur, en San Petersburgo. Entonces, obvio que no había un Beit Knesset, pero sí había un Knis, había un Beit Knesset de judíos cantonistas, que eran niños que ya habían crecido y eran guardias del zar, ya trabajaban como guardaespaldas del zar. Entonces tenían un Beit Knesset ahí, obvio que más o menos de lo que se acordaban, hacían su tefilá en Rosh Hashanah y Kippur. No se dejaba a los judíos entrar ahí porque era un desprestigio para la ciudad que un judío caminase por San Petersburgo. Los soldados cantonistas eran como eran soldados del zar, ellos tenían el derecho de estar ahí en San Petersburgo. Ellos preferían a veces quedarse solteros para toda la vida, ya que no había con quién casarse. Con una mujer cristiana no querían casarse, pero tampoco se podían casar con una mujer judía. Entonces, a veces se quedaban ahí. Bueno, incluso entonces estos dos rabbanim, estos dos jajamín llegaron a ese Beit Knesset para aprovechar, porque era Rosh Hashanah y Kippur. Eran gente ignorante, que no sabían nada de Torah, ya que desde los 8 años los habían arrebatado de sus casas. Y eran los Yamim Noraim. Y en ese momento entraron, y eran conocidos estos, aunque no había fotos, pero eran conocidos grandes rabinos que entraron al Knis, entraron a ese Beit Knesset. Entonces dijeron, bueno, por lo menos para rezar en Rosh Hashanah y Kippur. Se imaginaron que a quién van a invitar como Shaliach Tzibur, como Hassan, o al Rebbe de Lubavitch, o al Rabbi Yitzhak de Volozhin. Sin embargo, o por lo menos para la Neilá, para la última tefila, se acercó el Gabay del Knis, también de los cantonistas, se acercó con ellos y le dijo al Rabbi Yitzhak de Volozhin, Rabino, usted es el más indicado para ser Hassan
de ahora de la tefilá Neilá. Pero aquí preferimos que uno de los que están acá judíos, él, que es un yudí pashut, un yudí normal, él sea el Hazán. Claro, por favor, yo no sabía, bueno, no sabía ni rezar, pero sí, por favor, que sea el Hazán de Neilá. Y así lo hizo. En ese momento, pasa a ser Hazán de Neilá, se quita, delante del Ejal, se quita la camisa y se ve toda la espalda marcada con grietas de los azotes que él había recibido. Había una orden de quitarle los tzitzit a los niños, y el que no quería quitarle los tzitzit, a veces le prendían el fuego al tzitzit arriba de su cuerpo. Pero bueno, para quitar las costumbres, para que los niños se olviden. El Rab cuando lo vio, el Rab Yitzhak de Voloshin, dijo, ¿quién mejor que para hacer un Shariach Sipur, para hacer un Hazán delante de Boreolam? Subió a la Teba y dijo, no rezó en Neilá porque no sabía rezar, y dijo, Ribono Shel Olam, dice, Dios, hoy todo el mundo pide por 3 cosas. Bené, Hayeu Mezoné. Todo el mundo pide por los hijos, por la vida y por el alimento, por la parnasá. Pero Dios, nosotros los soldados judíos del zar, ¿qué te vamos a pedir? ¿Por nuestros hijos? No tenemos hijos, nunca nos casamos. ¿Por nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? La muerte es mejor que nuestra vida. Entonces, ¿qué te vamos a pedir? ¿Por alimento? No necesitamos alimento, nosotros tenemos la ración diaria que nos da el zar. O sea, aunque pidamos o no pidamos, igual vamos a tener la comida que nos dan a los soldados. No nos interesa ni bené, ni hayé, ni mezoné, ni comida, ni bebida, ni vida, ni alimento. Solamente te pedimos a Kosh Baruj Hu por ti y no por nosotros. Yehé Shemeh Rabbah Mevarach, que sea tu nombre honrado. Imploramos por tu nombre que se está profanando entre los pueblos y por el galut de la Shejinah. Eso es lo que te venimos a implorar. Era la mejor tefilá, dijo Rabbi Yitzhak de Voloshin, que en su vida había escuchado en todo Kippur. Esa fue toda la tefilá. No una tefilá de Neilá que se para hacer Neilá. Esa fue toda la tefilá. Se calcula que entre los que murieron, los que desaparecieron, cerca de 500.000 de judíos se borraron del mapa, desaparecieron. Unos se asimilaron, nunca más se supo qué pasó con ellos, otros se murieron, por supuesto, pero nunca más se supo qué pasó con ellos, con estos, o mejor dicho, no que se borraron, se inscribieron en la historia del Kiddush Hashem, porque estos fueron directamente al cielo. Y nomás para terminar, estos son los jóvenes cantonistas, hubo también quien iba y hablaba mal, estos eran los asimilados, los judíos reformistas, los masquilín que hablaban del gobierno mal, y esos fueron también los que provocaron cerrar todas las yeshivot que había. Pero bueno, nada más quiero mostrar, estos son el zar, pero quiero mostrar solamente esto al final. Esto es una sinagoga cantonista en Tomsk, en la ciudad, en Siberia, porque la mayoría nos mandaban a Siberia, y era imposible subsistir ahí en Siberia. Había en esta ciudad de Siberia había algo que ahora estamos hablando en el año 2018, estamos hablando hace unos años, fue un acto conmovedor que sucedió ahí, en la ciudad helada, porque es helada prácticamente en Siberia, hace algunos años. Esa sinagoga que vemos acá, llamada la sinagoga de Tomsk, retornó a la comunidad judía después de casi 100 años. ¿Por qué? Era una sinagoga que estaban ahí los judíos cantonistas. Ellos les permitieron hacer en un momento una sinagoga, obvio, una sinagoga de madera, y se quedó abandonada. Cuando terminó todo esto, se quedó siempre ahí abandonada. ¿Quién va a ir a vivir a Siberia? Sin embargo, el 1 de febrero del año 2018, el alcalde de la ciudad de Tomsk, se llamaba Iván Klein, devolvió ese edificio a los descendientes, a los que se pudo encontrar, de aquellos judíos rusos. Le devolvió esa sinagoga. Incluso estaba el rabino, yo hace poco me lo encontré, el rabino Berel Lazar, que es el rab de Rusia, incluso es amigo de Putin. Nadie se lo esperaba lo que sucedió, porque estuvieron ahí la gente reunida en ese lugar, con el rabino de Moscú, de toda Rusia, y había el jefe de la Keilah, se llamaba Baruch Ramaski también. Él sorprendió a todos, porque se presentó ahí, era uno de los descendientes
con un Sefer Torah de más de 100 años y llega al Bet HaKnesset. Acá lo vemos, el Sefer Torah, que era un Bet HaKnesset de los escondido, porque tampoco era a la vista. Él, tras sobrevivir la guerra del comunismo y el abandono, esa sinagoga quedó ahí, quedó como abandonada. Y ahora la volvieron a recuperar los descendientes de los pocos descendientes que encontraron de estos mismos cantonistas. Esto volvieron a encontrar y se volvió, no sé si a utilizar, pero se volvió a la comunidad judía este Bet HaKnesset, que cuando fue con este rabino que lo llaman, es muy amigo de Putin, este rabino, Berel Lazar. Él, es más, Putin respeta mucho a los judíos en Rusia y los tiene, pero un respeto impresionante gracias a este rabino y todo lo que están haciendo. No sé si él era, pero es muy amigo de él. Yo me lo encontré hace poco a él. Bueno, él para todo esto que vimos acá, esto de los cantonistas, es para entender, y ahí mismo lo dijeron, es un símbolo de resistencia y fortaleza de los judíos ante la adversidad. Después de todo lo que hicieron, ¿qué pueblo puede subsistir a todos estos? Temperaturas bajo cero, y ahí los mismos miembros de la comunidad bailaron con ese Sefer Torah hace unos años frente a esta sinagoga, mientras el alcalde de la ciudad entregaba simbólicamente las llaves del Bet HaKnesset. A veces es difícil comprender la historia. Nosotros siempre tenemos preguntas de lo que, y más después, más adelante, con lo que sucedió con la Shoah. Es difícil comprender la historia judía y por qué pasan las cosas. Pero por otro lado, es el único pueblo que existe, porque los demás, que eran imperios, ya no están. Y podemos mencionar cientos de pueblos, los medos, los persas, los hicsos, los egipcios, los griegos, los romanos, hay cientos de pueblos que hoy en día ya no están. Los Am Israel sigue, aunque es difícil a veces, pero Am Israel sigue y es un sejud ser Am Israel, pertenecer a este pueblo de Am Israel. No es fácil, pero es un sejud. Hay que entender toda la historia, hay que entender cómo Akadosh Baruj Hu fue creando un pueblo impresionante, de muy poquitos, porque, como dijimos, Akadosh Baruj Hu siempre Magdim refuá la Macá. Entonces que es difícil, me salté cosas muy difíciles que no las quise decir, pero hay que entender también la historia judía para saber valorar lo que tenemos hoy en día.